Repetiré un poco lo que apunta Marx. Marx dice que el capitalista acude a comprar en el mercado las materias primas, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Pero el proceso general de trabajo no varía por el hecho de que el obrero lo ejecute para el capitalista en vez de ejecutarlo para sí. Y presenta dos características propias de este sistema. El capitalista controla el proceso de producción y también al obrero, al que lo produce. Y el resultado del trabajo es de su propiedad. Es decir, Marx, apoyándose en Adam Smith o en Ricardo, dice, bueno, si el que produce valor es el trabajo humano, la propiedad de este valor debería ser de su productor, de su trabajador. Pero el capitalismo permite que sea otra persona, no la que trabaja, sino otra persona, la que se apropie de los beneficios de este trabajo. Cita a un contemporáneo suyo, el economista suizo Charles Boullier, que dice: el proletario, al vender su trabajo por una determinada cantidad de víveres para su subsistencia, renuncia íntegramente a toda participación en el producto, que pertenece íntegramente al capitalista que suministra la materia prima y los víveres. Es lo que llama la ley de apropiación, que es lo inverso al derecho exclusivo de propiedad de todo obrero sobre su trabajo. También cita a James Stuart Mill, que dice: cuando los obreros trabajan por un salario, el capitalista es propietario no solo del capital, sino también del trabajo. Esta apropiación es la base del capitalismo, del sistema capitalista. Y es una apropiación totalmente arbitraria, como el derecho de conquista de los señores feudales. Arbitraria en el sentido que es una creación humana que fue creada por una serie de personas y que luego hemos ido admitiendo de manera natural. ¿Y esto por qué es así? Pues es así porque lo hemos decidido los seres humanos, por ninguna otra razón. Es, por tanto, un acto arbitrario. Para ilustrar un poco cuál sería el origen de esta arbitrariedad, pensemos en este momento que nos señala Marx de la unión del capitalista comercial con el trabajador. Situemos en los Países Bajos del siglo XVII, una potencia comercial, ahí donde se señala el origen de las sociedades mercantiles tal como las conocemos hoy en día. Sociedades en acciones donde una serie de personas aportan una cantidad de dinero para emprender una empresa y esa empresa luego reparte unos beneficios a los propietarios de esas acciones. Las empresas más comunes en aquella época era el comercio ultramarino. Es decir, una serie de burgueses de Ámsterdam deciden poner una cantidad de dinero, ¿para qué? Para fletar un barco, llenarlo de mercancías y llevarlo a las Molucas, cambiar esas mercancías por especies, que era el comercio más codiciado en aquella época, y repartir las ganancias. Las ganancias de las especies eran astronómicas, eran a lo mejor del 1000%, o sea, merecía la pena ese esfuerzo. Cuando llegaba el barco otra vez a Ámsterdam cargada de clavo, de pimienta y de nuez moscada, pues lo vendían y se repartían los beneficios. Se los repartían los beneficios los capitalistas que habían puesto dinero para fletar el barco y comprar las mercancías y pagar también el salario de los marineros que lo habían llevado. Parece un sistema lógico, pero la pregunta aquí es: ¿quién hacía realmente el trabajo? El trabajo lo hacían los marineros. Y no solo hacían el trabajo, sino que era un oficio muy arriesgado. El índice de mortalidad de estos viajes superaba el 30%. O sea, tenías una posibilidad entre 3 de no volver nunca. Los viajes eran larguísimos, duraban a lo mejor 2 años. Te arriesgabas durante 2 años a todo lo que te puede ocurrir en alta mar, a las arbitrariedades también de tu propio capitán del barco, que era un pequeño dictador que podía decidir sobre tu vida y tirarte por la borda si te amotinabas o si le llevabas la contraria en cualquier cosa. Es decir, era un trabajo muy duro. ¿Y quién hacía ese trabajo tan duro? Por los pobres de la ciudad, los que no les quedaba más remedio. Era un trabajo tan miserable que solo la gente desesperada se embarcaba en estas naves. Incluso a veces se les obligaba o se sacaban reos de las cárceles para llenar estos barcos, porque era realmente muy duro y muy arriesgado. Y sin embargo, eran ellos los que hacían todo el trabajo y no veían ningún beneficio. Lo único que veían es un salario durante esos 2 años
mínimo para mantenerse a ellos y mantenerse a su familia. En ocasiones le daban una pequeña pensión a la viuda durante X tiempo si no volvías. Claro, si lo vemos desde este punto de vista, es absolutamente injusto que las personas que no arriesgan nada más que su dinero se lleven todo el beneficio del trabajo, de la miseria, incluso de las vidas de los demás. ¿Y esto por qué sucede? Porque es la ley natural, como nos dicen los economistas liberales. No, la razón es mucho más sencilla. Porque quienes dictaban las leyes en Ámsterdam en el siglo XVII no eran los marineros, eran los burgueses. Y ellos hicieron unas leyes civiles, mercantiles, un entramado jurídico que favorecía exclusivamente su beneficio como capitalista. Es decir, la base de la injusticia del capitalismo es esta arbitrariedad legal que permite que una persona que no aporta trabajo se apropie del trabajo de los demás a cambio de adelantar los víveres, como dice Servilier o Sismondi, otro gran ensayista de la época. Diciendo, a través de un salario que da para la subsistencia, el capitalista se apropia de todo el valor que produce ese trabajo. Por eso dice Marx que el proceso general del trabajo en un sistema capitalista no varía por el hecho de que el obrero lo ejecute para el capitalista o lo ejecute para él. Pongo otro ejemplo. Digamos que en vez de que exista un capitalista que adelante el dinero para comprar materias primas y víveres para los salarios de los obreros, los propios obreros se organizan y le piden un préstamo a un capitalista, que es una actividad totalmente legal. Los obreros realizan ese trabajo, crean esa mercancía y la comercializan. Y una vez recuperado el dinero, se lo devuelven al prestatario, al capitalista, a cambio de un rédito. Y una vez pagado esa primera inversión, el resto de todos los beneficios van a ir para ellos mismos. Pero en cambio, en un sistema capitalista, la persona que adelanta el dinero consigue que todos los beneficios futuros, hasta la eternidad, sean para él, incluso aunque haya recuperado el dinero de sobras. Esta es la base arbitraria y explotadora, diríamos así, del capitalismo. Y es así de sencillo, es una cuestión puramente legal y que si quisiéramos la podríamos corregir legalmente.